Saludos, muy buenas tardes, les damos la bienvenida un miércoles más a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio de PTV que dedicamos siempre al debate, a la actualidad y por supuesto a informarles en relación a diferentes asuntos que seguro que pueden ser de su interés. El tema que nos ocupa esta tarde y esta semana es un tema muy interesante que trascendería los límites de lo local, de lo que entendemos por información local propiamente dicha, si no fuera porque desde el año 2004 Francisco de Paula, que ya colaboró en sacar del corredor de la muerte al español Joaquín José Martínez y al mexicano Mario Flores, pelea desde el año 2004 por liberar a Pablo Ibar, el único español condenado a muerte actualmente en el mundo. Por eso nosotros hoy desde las cartas sobre la mesa y desde PTV queremos tratar el tema de la pena de muerte, sobre todo desde el trabajo que realiza la Asociación Vida y Libertad, que dirige, como les decíamos, Francisco de Paula, también desde el tejido asociativo en general y desde las organizaciones internacionales y, por supuesto, desde uno de los puntos de vista más importantes en todo este debate, que es el punto de vista judicial, el punto de vista de la justicia, que tiene que decir nuestro Código Penal español y también por qué se aplica en determinados estados del mundo. Nosotros vamos a intentar establecer pues un debate acerca de este asunto. En primer lugar, pues voy a pasar a presentarles a nuestros invitados de la tarde. En primer lugar, Francisco Paula, como les decía, promotor de la Asociación Vida y Libertad. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También contamos con la presencia de Isaac Lupiáñez, que lucha desde Málaga, pues por este tema, por el tema de la pena de muerte en el mundo, desde su posición en Amnistía Internacional. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por supuesto, pues a nuestro experto en esta materia, nuestro abogado penalista, Carlos Velasco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, pues como les decía, el tema de la pena de muerte es un tema muy complejo, es un tema que se aplica actualmente en algunos estados del mundo y nosotros queremos intentar desgranar este asunto para que ustedes lo entiendan desde sus casas y sobre todo, pues contarles todo el trabajo que se realiza desde una asociación malagueña para intentar liberar a Pablo Ibar. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que Francisco de Paula, que es promotor de esta asociación, nos contara y nos comentara cómo surge la idea en una persona que es de Málaga de intentar luchar por este fin y sobre todo, pues de intentar liberar al único español actualmente que se encuentra en el corredor de la muerte, pero que ya ha realizado esta misma labor con otros. Sí, bueno, yo no sé cómo empezó la cosa. Hay un condenado que se salvó, que es Mario Flores, que salió sabio después de 20 años en el corredor de la muerte, estudió 3 carreras universitarias y era un pintor maravilloso, y él decía que no creía en las casualidades, sino en las causalidades. Y llega ya una persona tan agnóstica y tan poco fiable como yo en cuanto a cabeza, el creer que las cosas vienen un poco premeditadas, ¿no? O sea, ¿por qué yo me dedico a esto? Bueno, pues yo oí hace muchos años, en 1999, a unos padres desesperados que en televisión pedían ayuda para salvar a su hijo. Una ayuda de $1 millón y querían enviar miles de cartas al gobernador de Florida y lo consiguieron. Consiguieron el dinero y consiguieron que esas cartas atosigaran al gobernador de Florida, entonces el hermano del presidente Bush, y resultó que salió en libertad. Me refiero a Joaquín José Martínez. Fue una historia mediática y cuando salió Joaquín José Martínez, pues me llegó la historia de Mario Flores en una carta dramática que había escrito y que nos había escrito y nos dijo: salvadme a mí también. Su caso había sido comparado y eran las mismas circunstancias, y después de 5 años de campaña fue también salvado, ¿no? Y a continuación pues vino Pablo Ibar por unas circunstancias paralelas también, de eso de las causalidades, creo yo. Pues enseguida vamos a seguir hablando del funcionamiento de la asociación.
Antes de comenzar, bueno, pues con todos los informes que tiene elaborado Amnistía Internacional al respecto, decirles que ustedes tienen mucho que decir en este asunto. Si ustedes quieren opinar acerca de la situación en la que se encuentra Pablo Ibar, acerca de cómo ven actualmente las leyes españolas al respecto, o qué les parece, si están en contra o si están a favor de un tema tan delicado como es la pena de muerte, pueden hacerlo a través de nuestros números de teléfono 951 15 0010 o 951 15 0011. Ya saben, teléfonos de participación siempre abiertos a ustedes, canal de comunicación directo también si les quieren plantear cualquier cuestión a alguno de nuestros invitados. Dicho todo esto, bueno, pues desde Amnistía Internacional también se trabaja para intentar liberar a Pablo Ibar y sobre todo para intentar abolir la pena capital en casi todos los estados que actualmente, bueno, pues la tienen implantada. Nosotros hemos capturado un vídeo acerca de la campaña que realizó Amnistía Internacional en el año 2013, que hacía un balance de todo lo que había supuesto este tipo de pena en el mundo. ¿Qué te parece, Isaac, si lo vemos y enseguida hablamos de la campaña de 2014? Vamos a verlo.
Esa era la memoria que había preparado la ONG Amnistía Internacional en relación al balance que hacían de la pena de muerte en los diferentes estados del mundo que la tienen instaurada con respecto al año 2013. No sé cómo han sido los datos, cómo es el balance y sobre todo qué trabajo se hace desde Málaga. Muchas personas que nos estén viendo quizás pueden pensar que desde Málaga no se puede hacer nada por este tema, que es un tema más nacional. ¿Qué se hace desde Málaga en relación a este asunto? Pues primero comentar que Amnistía es una organización internacional con cerca de 3 millones de participantes y presente en más de 150 países. La organización aquí en Málaga actúa desde dos esferas, la esfera internacional apoyando a la organización, y durante el año 2003 hemos llevado a cabo 3 grandes iniciativas. A través de las ciberaciones, que es por internet, un llamamiento a firmas de la ciudadanía para, como he comentado antes, para intentar dar a conocer un caso dramático, como hemos visto en Pakistán, donde un hombre con 69 años, con problemas psicológicos, ha sido condenado a muerte por blasfemia. Otro caso que hemos llevado ha sido en Irak, donde una mujer confesó ser culpable tras semanas de tortura. Y también hemos tenido la ciberación de Hakamada, que es un hombre en Japón, con 46 años de condenas a muerte, y en ese caso hemos conseguido, gracias a Amnistía, que sea liberado de la pena de muerte. Antes, comentar un poco los datos que se han visto, los más objetivos. Yo creo que el vídeo representa muy bien, de forma global, la realidad de la pena de muerte en el mundo, pero lo que más a nosotros nos llama la atención ha sido, por ejemplo, en China no hay datos oficiales, ahí se estima que cerca de 1000 condenas a muerte cada año, pero es una estimación. Luego también es muy interesante que dentro de las 5 grandes ejecutoras, que son Irak, Irán, Arabia Saudí, Estados Unidos y China, 2 de ellas están en el G8, 8 grandes potencias del mundo, y esta misma también se encuentra, según un estudio que ha realizado The Economist, con el índice de democracia más alto del mundo. Y es un poco llamativo que de los países más democráticos del mundo sean los que contemplan esta pena. Aparte, también en Amnistía hemos realizado un estudio sobre la utilidad que tiene la pena de muerte, concretamente en Estados Unidos, porque es el estado que nos facilita datos más fehacientes de la realidad. Y hemos comparado los estados de Norteamérica que tienen la pena de muerte y su tasa de homicidio, que es el principal delito que se condena con esta pena. Y hemos llegado a la conclusión de que los estados, o por lo menos 5 de los grandes estados con pena de muerte, que son Texas, Virginia, Oklahoma, Florida y Missouri, que todos ellos ejecutan al 65% de todos los ejecutados desde el 76, que se empezó a ejecutar en Estados Unidos, se volvió a ejecutar. Son los estados que contemplan el índice de homicidio más alto del país, superando, incluso doblando la media, que está en 4,8 por cada 100.000 habitantes. Aparte de esto, Amnistía también realiza a nivel local 2 grandes actuaciones en contra de la pena de muerte. Principalmente, cada 10 de octubre, conmemorando el Día Mundial contra la Pena de Muerte, se realizan actividades como lecturas de manifiestos y cosas del estilo. Cada 30 de noviembre realizamos la actividad Ciudades por la Vida. Gracias a la iniciativa de la comunidad de San Egidio, llevamos a cabo una iluminación de edificios públicos, edificios conmemorativos de la ciudad, y toda esta campaña se lleva a cabo en más de 1000 ciudades en todo el mundo. Y estos son los 2 grandes ejes de actuación, sobre todo orientados a la concienciación, ¿no?, de la ciudadanía de este tema, y durante todo el año también llevamos a cabo campañas como Muestra de Cine de Derechos Humanos, que en nuestra primera edición contamos con la colaboración telefónica del padre de Pablo Ibar, con Gándido. Y también durante todo el año nuestra red de escuelas elabora proyectos en institutos y colegios para concienciar con los derechos humanos y con la pena de muerte. Bueno, pues hemos conocido un poco más acerca de la asociación malagueña
que trabaja para liberar a Pablo Ibar de esa condena a muerte. Hemos tenido la oportunidad, bueno, pues de asistir a esa primera introducción, también de comprobar cómo diferentes organizaciones realizan un trabajo desde aquí, desde Málaga, también a favor de Pablo Ibar. Y ahora nos vamos a centrar en uno de los aspectos quizá más desconocidos, como es el aspecto del sistema judicial. Es decir, ¿qué pasaría, abogados, si trasladáramos el tema de Pablo Ibar hasta el derecho español? ¿Y en qué aspecto del derecho español se puede contemplar, en qué caso se podría contemplar la pena de muerte? Bueno, vaya por delante de que con los datos que se acaban de, en fin, de manifestar y con la primera intervención de don Francisco, lo que hay es una gran hipocresía. Yo quiero quizás que se quede un poco digamos, ese mensaje, la gran hipocresía que hay a nivel mundial en el tema de la pena de muerte. Ahora hay una campaña en favor, si me permitís que lo comente, en favor de las niñas de Boko Haram en Nigeria que han sido secuestradas y todavía no liberadas, aunque sí parece que han aparecido algunas niñas que sí se han podido escapar. Y existe una campaña impresionante por los medios de comunicación precisamente americanos, en pro, incluso la propia primera dama ha podido incluso intervenir personalmente en una gran cadena pública, una cadena de televisión, y claro, la hipocresía es que se está pidiendo algo que es obvio y es evidente, que es que eso no se puede permitir, que además es cruel y es inhumano, pero al mismo tiempo se mantiene un sistema judicial que permite pues, la muerte legal. En países tan desarrollados como Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Pues sí. Y China, que bueno, del que no podemos obtener datos, pero que, claro, está llamada a ser la primera potencia mundial en pocos años, ¿no? Entonces, transmutar el proceso judicial americano al español es inviable. Lo primero, hay que decir que no es posible, evidentemente, puesto que la pena de muerte en España está abolida desde que se instauró la democracia en España, desde la Constitución de 1978, refrendada por el pueblo español. Evidentemente, la pena de muerte, además, no solo está abolida, y además lo dice nuestro texto constitucional, en el artículo 15 de la Constitución, sino que al mismo tiempo se habla de que no se puede someter a ninguna persona a ningún trato humano, inhumano ni degradante. Y más inhumano y degradante que matar por orden del Estado a otra persona por haber cometido un delito, pues creo que no cabe, ¿no? Entonces, pienso que en ese caso sería imposible utilizar, digamos, los mecanismos judiciales americanos en el derecho español, mucho más garantista, con un sistema continental europeo en el que digamos que está casi establecido el que, bueno, que la pena que se pueda imponer a un ciudadano, por muy cruel y por muy dura que haya sido, está siempre orientada a la reinserción y a la reeducación social, y por tanto en ese ámbito sería imposible, sería impensable cualquier aplicación del sistema americano. Al hilo de lo que nos comentaba, ¿se distorsionan los procesos judiciales? Se distorsionan mucho, sí, efectivamente. Se distorsionan desde el primer momento que salen a la luz, se distorsionan. Claro, hay muchas variables en esto. Evidentemente, el sistema americano está muy polarizado hacia la mercadotecnia, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El ciudadano tiene que saber en todo momento a quién se juzga, a quién se condena y a quién se lleva a la silla eléctrica o a una inyección letal, ¿no? Y claro, que hay mucha distorsión, sí. Quizás aquí estamos imitando en cierta manera, en España y ya en los países europeos, estamos imitando muchos defectos
de los procesos judiciales americanos, y eso es peligroso, es peligroso. Yo creo que debiéramos separar claramente lo que es un proceso americano, con todos los parabienes que pueda tener, pero también con todos sus defectos, y el proceso español y el proceso europeo, ¿no? Digamos. En España tan solo hay un caso en el que se puede juzgar con la pena de muerte, pero tiene que imponerla efectivamente un tribunal militar, sí, y tiene que ser en determinados casos, ¿no? Y sería ¿Abogado? solamente en caso de guerra, que afortunadamente no vivimos, digamos, ese momento, ¿no? Ni deseamos, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, igual aun cuando llegara ese caso, creo que voces autorizadas de la judicatura plantean que incluso quedaría por encima de la Constitución los tratados internacionales que impedirían en todo caso aplicar la pena de muerte en España. Por tanto, tampoco hubiera estado de más haber incluso eliminado esa digamos, último inciso de la Constitución, que habla de que salvo en casos de pena, en casos de guerra se podría aplicar. Ni siquiera en ese caso. Creo que los tratados internacionales de derechos humanos estarían por encima de la propia Constitución. Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando de este interesante asunto, pero tenemos una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, muy buenas tardes, bienvenido. Pues mire, el de Amnistía Internacional ha dado unos datos de los países donde existe la pena de muerte. Quiero decirle que, excepto Estados Unidos, en los demás países ha nombrado son todos países donde hay dictadura, y normalmente son de izquierda. Y yo quisiera decirle también a este señor que ETA ha asesinado en España más de 1000 personas. Ustedes no han defendido, ustedes no han dicho ni pío, han mirado para otro lado. Al revés, han luchado para que estos criminales salgan de la cárcel. Esto no es pena de muerte, esto es peor que la pena de muerte, porque la pena de muerte tú te puedes defender, pero matarte no te puedes defender, no tiene ocasión a que un juez te diga pena de muerte o no pena de muerte. Eso es solamente lo que les quería decir a este señor de Amnistía Internacional, que lo defienda, pero que lo defienda todo. Bueno, pues muy bien. Nada, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por esa intervención. Bueno, pues nuestro telespectador aludía a los países, efectivamente, los que se practica actualmente, que tienen instaurada este tipo de pena, la pena máxima que puede haber, que es la pena de muerte, y hacía alusión, bueno, pues a que, exceptuando a Estados Unidos y a Japón, el resto de países tienen una democracia, por lo que he podido entender, una democracia muy débil o en muchos casos inexistente prácticamente, y el hecho era que, por ejemplo, no tenemos datos de China, es decir, el hermetismo total. Y después hacía referencia, hacía alusión a las víctimas del terrorismo. Bueno, son dos asuntos totalmente diferentes y diferenciados. Una cosa es la pena de muerte y otra cosa son las víctimas del terrorismo. Si quieren contestar por alusión a alguno de nuestros invitados. Sí, bueno, yo quería decir solamente que la pena de muerte no entiende de ideología política, no entiende ni de un extremo de izquierda ni de derecha. Aparte de Estados Unidos, también en Japón, otro estado democrático que sí aplica la pena capital. Y con lo referente a ETA, yo sinceramente desconozco. La única misión que tiene Amnistía es la protección imparcial de todos los derechos humanos. Y si se ha incumplido o se ha protegido con este colectivo, yo lo desconozco. Yo me muevo con Amnistía también desde hace 20 años y este hombre comete un error. En absoluto, la mayoría de los países que tienen pena de muerte son de izquierda. Primero porque la mayoría de la gente no sabe lo que es izquierda y derecha. China es de izquierda, bueno, pues regular, ni el PSOE es de izquierda, regular, o sea que tendrían la pena de muerte. Bueno, perdón, Amnistía sí ha luchado a favor de las víctimas, de toda clase de víctimas, de toda injusticia en el mundo, y sí ha criticado dentro de unos parámetros de que no se puede matar a nadie, ni siquiera en la defensa de la liberación nacional, como decían los de ETA que luchaban por su independencia contra un país agresor. Amnistía siempre ha ido a favor de las víctimas y ha salvado muchas vidas, pero claro, meter a ETA aquí en esta circunstancia, pues es digamos una cuña política que no acontece. Exactamente, que no vendría a cuento.
Bueno, ¿cómo es, volviendo al tema de la pena de muerte, cómo es el día a día de las personas que están condenadas, que están esperando en el corredor? Actualmente, bueno, pues hay un único español, como decíamos, Pablo Ibar, que se encuentra en una cárcel de Florida, esperando, bueno, pues esa inyección letal, esperando en estos momentos que alguien, bueno, pues le pueda salvar de esa pena. ¿Cómo es el día a día? Porque además sabemos que, bueno, pues tiene contacto desde la asociación. La última carta que recibió de Pablo Ibar ha sido este mismo año, en el mes de abril. ¿Y cómo es el día a día de los familiares? Bueno, primero, el día a día de un condenado a muerte es terrible, como sería terrible la de cualquier persona que sabe a fecha fija cuándo lo van a matar, que es lo que pasa con un condenado a muerte. Un condenado a muerte le dicen que lo van a matar tal día, y eso ya está en las circunstancias personales del condenado a muerte. Eso es una tortura. Luego hay otras circunstancias. La primera condena a muerte es el abandono, en muchísimos casos, de la familia y de los amigos y de tal, porque ya lo entierran en vida, lo van a matar y se olvidan de él. El día a día, pues ya sabemos, en una celda de 3×2, y con una ducha, cada 2 duchas a la semana, una salida minúscula, tiene una serie de opciones, además siempre sale encadenado, como se ha visto en la tele, de una forma bestial, las manos en la cintura, con una cadena alrededor de la cintura que baja hasta los pies y que le da unos márgenes de centímetros para hablar como una geisha, ¿no? O sea, que nada más que pueda pasitos muy cortos. Y es terrible saber, eso lo decía Camus, creo que era, Albert Camus, que decía que no hay nada peor para una persona de saber el día exacto que va a morir, porque aunque ocurra mucho tiempo, siempre tiene la obsesión de que el día se está acercando a su muerte inmediata. O sea que esto es otra de las muchas atrocidades de la injusticia de la pena de muerte. Bueno, desde Amnistía Internacional nos comentaba antes Isaac que mantienen contacto permanente con los familiares, bueno, pues de las personas que están afectadas. Nos hacía alusión al padre de Pablo Ibar. ¿Cómo es el contacto que mantienen desde la ONG con las familias y cómo es la implicación de las familias también con las organizaciones que les pueden ayudar? Pues mira, la organización lleva a cabo pues, medidas de concienciación y para eso utiliza también pues, el apoyo del familiar. Lleva a cabo, como hemos comentado, proyectos de documentales con la opinión de la familia y de cómo se encuentran allí. Nosotros también hemos tenido otro programa para enviar cartas al gobernador de Miami, donde está preso Pablo, y nuestra misión es que Pablo pues, pueda liberarlo pronto y por eso estamos en contacto con ellos. ¿Cómo suelen ser, abogados, este tipo de procesos judiciales? Estamos hablando, bueno, nos estamos extrapolando solamente al caso de Estados Unidos por ser, bueno, pues el Estado que tiene actualmente al único español en ese corredor de la muerte. ¿Cómo suelen ser este tipo de procesos judiciales? Bueno, los procesos judiciales americanos, lógicamente, son procesos que siguen, lógicamente, una adecuada normalidad en cuanto al tratamiento de las pruebas, en cuanto al tratamiento de la condición del imputado, o en este caso del acusado, procesado. Claro, son conceptos que, digamos, podíamos utilizar aquí en el proceso español, pero evidentemente hay que verlos en la justa medida del proceso americano. Lo que sí sé, o al menos por lo menos de lo que puedo haberme ilustrado, es de que el proceso americano no sigue las mismas pautas que se sigue en un proceso penal español, o al menos no son sistemas coincidentes en el tema del tratamiento que se le da a la persona del imputado. Y me explicaré. La persona que es detenida en el proceso americano, la persona detenida, es cierto que, bueno, que tiene derecho a un abogado, evidentemente, que además se le proporcionará por el Estado si no se lo puede procurar. Digamos que eso no cambia con respecto al proceso español, pero tiene unas ciertas limitaciones que no tiene el proceso español. En el proceso americano,
creo entender que el abogado de oficio no suele tener entrevistas muy habituales con el procesado, con la persona detenida y después procesada. Por tanto, al no tener contacto personal y directo, digamos que la capacidad que tiene el abogado de poder recabar toda la información que después le pueda servir para el futuro juicio, pues se queda muy limitada. El tratamiento de las pruebas es un poco diferente a como se suele entender aquí. Normalmente las pruebas primero son, digamos, llevadas al proceso a través de la acusación, que es la Fiscalía o el Ministerio Fiscal, claro, y deja un poco, queda un poco al albur del abogado defensor el poder refutar esas pruebas. Es decir, es un sistema un poco complejo, la verdad. No sabría decir exactamente si pudiéramos utilizar aquí un sistema parecido. Creo que no podría ser posible, no sería posible utilizarlo. Entonces, en fin, tengo entendido también que el abogado defensor, en los casos, sobre todo en los casos de delitos de sangre, homicidios, asesinatos, suele, sobre todo si son abogados de oficio, abogados, digamos, designados de forma gratuita por el Estado, lógicamente no tienen la preparación ni tienen la experiencia profesional que se requieren para casos como el que nos trae aquí, ¿no?, de Pablo Ibar, y probablemente la diferencia es abismal en cuanto a la preparación entre un abogado de oficio y un abogado particular. Bueno, pues enseguida vamos a seguir acercándonos a ese proceso americano. Ya saben, el objeto de esta tarde es hablar de la pena de muerte, pero en concreto de este asunto desde el punto de vista de una asociación malagueña que está luchando por liberar al único español que se encuentra actualmente en el corredor de la muerte. Enseguida, bueno, pues vamos a seguir hablando de este asunto, vamos a seguir hablando de todo lo que es el tema judicial, pero a mí me gustaría, bueno, pues que llegados a este punto, Francisco nos contara en qué momento se encuentra, en qué momento y en qué situación se encuentra actualmente Pablo Ibar. Bueno, Pablo Ibar lleva 20 años presos. De ellos 14 en el corredor de la muerte, porque fue juzgado, fue detenido en el 94, fue juzgado en el 2000, si no me equivoco, porque ya a mi edad me falla la memoria, y resulta que en el primer juicio no se consideró que había pruebas suficientes de su culpabilidad, pero recurrió la Fiscalía, que allí lo hace en nombre del Estado, como se ve en las películas, el Estado contra fulano de tal, ¿no? Y resulta que efectivamente en el segundo juicio se le condenó a muerte. Se le condenó a muerte con un abogado de oficio que estaba en tratamiento de drogadicción, en juicio por maltrato doméstico, y que salió del juicio esposado hacia la cárcel por esa condena que tenía sobre maltrato. Pero además que él ha dicho en un acta notarial que no estaba en condiciones psicofísicas para defenderlo y que la condena de muerte, él es más culpable que el propio fiscal. Luego, ahora después de 3 recursos que le han denegado un nuevo juicio, el 8 de abril le permitieron presentar nuevas pruebas, y las pruebas que ha presentado es las que ya se sabía y que se ha querido presentar anteriormente. El ADN de la sangre y de los pelos del asesino no coinciden con él, la huella del asesino no coincide con él, y hay un estudio anatómico de la imagen de la cara de Pablo Ibar, que los puntos básicos de identificación no coinciden con ese vídeo borroso y manipulado por la policía,
en aras de aclarar la imagen, lo que hicieron es que le pusieron lo más parecido a Pablo Ibar, que ya lo detuvieron de forma casual, y como daba un poco el pego del asesino, pues lo metieron, porque allí en Estados Unidos lo importante es encontrar a un culpable, no al culpable, por circunstancias de dinero y por circunstancias. Hay muchísimas cosas que saber, por ejemplo, que en Estados Unidos solamente condenan a muerte al que se considera inocente. Si él se confiesa culpable, hay una pena menor, que puede ser cadena perpetua o menos. Y yo quería hacer una cosa sobre la pena de muerte que no me puedo callar. Si me permite, Inma, decirlo. Adelante, vamos a ver lo que es. Lo que hemos dicho antes, cualquier persona de las que nos ven, nosotros o cualquier persona en el mundo puede ser condenado a muerte en cualquier país que tiene la condena a muerte por cualquier cosa de las que hacemos habitualmente. Por ser adúltero, homosexual, por ser contrario político, por ser de otra religión. Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de Pablo Ibar hay que decir, bueno, pues que no está condenado a muerte por ninguno de estos delitos a los que se hacía referencia, está condenado a muerte por un delito de asesinato. Con un trasfondo, está condenado a muerte como se condena en Estados Unidos a los pobres y sobre todo a los latinos, como le corresponde a Pablo Ibar, y a los negros. Estamos hablando entonces de un contexto en el que, bueno, puede haber muchísimas irregularidades por un tema también de racismo, por un tema de clase social. ¿Estaríamos hablando entonces de eso? Totalmente, totalmente. Totalmente. Allí se sabe que el presupuesto que dedica el Estado para un caso de pena de muerte es $1 millón, y salvarse de la pena de muerte vale $1 millón, el mismo que consiguió los padres de Joaquín José Martínez, incluso pidiendo con una hucha por la calle. Cuando ha hablado Carlos, el abogado, resulta que ha dicho cosas muy reveladoras. En Estados Unidos uno es culpable ante la ley hasta que demuestra él mismo y su entorno su inocencia, por lo que se ve en las películas, que es verdad que tiene que crear, si es un buen gabinete jurídico, tiene que crear la investigación propia para sacar las pruebas de su inocencia, que de alguna manera le ha pasado a Pablo Ibar. Bueno, pues vamos a trasladar esta situación en la que se encuentra Pablo Ibar a nuestro país, al derecho español. Y a mí me gustaría, bueno, pues que efectivamente nuestro abogado, Carlos Velasco, tiene una experiencia muy interesante que se podría comparar con el caso de Pablo Ibar y que podría demostrar algunas similitudes en relación al modelo americano y en relación también al modelo español. También me gustaría, bueno, pues que hiciera alusión a las irregularidades de este proceso y a las diferentes connotaciones que puede tener para que Pablo Ibar actualmente se encuentre en el corredor de la muerte. Bien. Para situar al espectador y a quien nos oye, hay que decir que el proceso que llevó a la condena de Pablo Ibar, evidentemente estaba plagado de irregularidades, pero básicamente porque la prueba, digamos, fundamental de la acusación se basa en una prueba videográfica que no es irrefutable, es decir, que no tenía todas las garantías necesarias para poder ser considerada como una prueba clara y directa y evidente de la autoría de Pablo Ibar. Eso vaya por delante, porque más allá de los testimonios que se ofrecieron en el acto del juicio, que dejaron mucho que desear a raíz de todo el proceso, lo cierto es que una única prueba acusadora nunca, diría yo casi bajo ningún concepto, en el proceso penal español permitiría una condena de un ciudadano en España. Por lo tanto, Pablo Ibar, si hubiera sido condenado por estos mismos delitos en España, quizá estaría suelto. Probablemente sí, probablemente sí. Y además, si en el caso de la obtención de esa prueba, incluso el propio tribunal debería haber manifestado que esa prueba no fue obtenida con las garantías
que eran necesarias para haber sido una prueba clara y contundente para condenar. Es decir, las pruebas aquí en España necesitan pasar por filtros. No basta solo con presentarlas, sino que debe pasar el filtro de la legalidad, lógicamente, y además de la necesidad. Es decir, deben ser pertinentes y deben ser necesarias para ilustrar al juez, que debe en su momento, o en este caso a un jurado. Y lo que sí parece claro es que la prueba videográfica que aparece como prueba fundamental de la acusación en el caso de Ibar adolecía de toda clase de garantías, es decir, era un visionado, además el visionado que se hacía era de noche, con muy poca luz, en unas condiciones muy difíciles de poder determinar, no ya la persona, sino incluso la figura de los autores. Eso, si fuera aquí, desde luego, nunca hubiera permitido una prueba clara y contundente para poder condenar a alguien. Ahora en España se habla mucho de de esta prisión permanente revisable, de esta reforma del Código Penal que pues está en fase de estudio, todavía pues se tendría que someter a aprobación. ¿Qué consecuencias tendríamos, extrapolando el caso de Pablo Ibar al Estado español, y qué consecuencias habría con esta nueva medida que quizá desconocen muchos de nuestros espectadores, pero que prácticamente es una condena a muerte, es decir, es toda la vida en prisión? Es una condena en vida, habría que decir, es una condena en vida. Lo de la prisión permanente revisable que va a ser, digamos, ya instaurada en el Código Penal con la nueva reforma que ha llevado al Parlamento nuestro ministro Gallardón, pues no es más que, es un endurecimiento de las penas, evidentemente, pero digamos que ya raya lo inhumano y degradante que precisamente la Constitución proscribe, ¿no? Porque ya España tiene mecanismos punitivos suficientes como para llevar a la prisión a un ciudadano que ha cometido un hecho, lamentable y gravísimo, ¿no? No es necesario acudir a una prisión permanente revisable, que no es más que llamarle un nombre, podría ser una cadena perpetua a la antigua usanza, ¿no? Ya en España el máximo de cumplimiento de las penas, eso hay que decirlo para que lo sepan todo el mundo, es de 40 años. Con una reforma que se hizo bajo el gobierno de José María Aznar, es decir, 40 años. Es una condena ya suficientemente importante como para no tener que haber acudido a esta tabla de salvación, como yo le llamo, para casos mediáticos. Es tabla de salvación para casos mediáticos en los que, que la ciudadanía se horroriza al ver situaciones de niños asesinados por sus padres o violados y luego asesinados, y que repudian, ¿no? Y repugnan a todos, ¿no? Pero con el sistema penal que tenemos ya en España sería suficiente condena la de un terrorista que es condenado a 40 años o un agresor sexual y después asesino que también podría ser condenado a esos 40 años. No sería necesaria la revisión. De hecho, hay voces muy autorizadas, más autorizadas que yo, desde luego, que ponen en tela de juicio la constitucionalidad de esa reforma que permite la prisión permanente revisable, y que duda de si realmente llegará a aplicarse o no llegará a aplicarse. Efectivamente, las mayorías son las que son en el Parlamento y evidentemente habrá una reforma. No sabemos el tiempo que durará, porque evidentemente ya sabemos cómo son los sistemas parlamentarios en España, que van cambiando de signo político según los ciudadanos quieren, ¿no? Y desean, ¿no? Y probablemente con otro escenario político probablemente no llegaría nunca a plantearse. Y además yo siempre digo que en acuerdos tan importantes como ese,
siempre los consensos son importantes, y si hay, como parece ser que hay, discrepancias y divergencias incluso en la propia magistratura, la propia judicatura, y en torno al tema de la revisión permanente, de la prisión permanente, quizás no debiera haberse tocado. No era el momento, creo que no está el país para eso, y probablemente hay otros temas más acuciantes, ¿no? Bueno, pues nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero en estos minutos finales sí que me gustaría, bueno, pues que desde la Asociación Vida y Libertades, de esa asociación malagueña que nos ha llevado hoy a dedicar nuestro espacio, a dedicar las cartas sobre la mesa, nos comentara en qué proceso se encuentra actualmente el caso de Pablo Ibar y qué papel están desempeñando y pueden desempeñar las autoridades españolas al respecto. Bueno, comentaba antes que el 8 de abril se presentaron nuevas pruebas. Han dado un margen de contestación de 3 meses a 1 año para ver si le conceden un nuevo juicio o se lo deniegan. Prácticamente sería casi el último paso, salvo el perdón del gobernador, el perdón de recurrir al perdón del presidente que esté en ese momento, el Obama de ese momento, para que lo perdone. Eso es muy difícil, lo pueden matar, simplemente lo pueden ejecutar como están ejecutando a varios al día, bueno, más que al día, al menos al mes creo que están ejecutando a 2 en el estado de Florida. Las autoridades españolas, pues, ¿qué están haciendo? Pues lo que siempre, buenas palabras, incluso a su familia, con los que yo estuve el verano pasado en un congreso internacional en Madrid, y que prometió el ministro de Asuntos Exteriores, que allí participaba, que iba a hacer lo posible, y no ha hecho absolutamente nada. Yo he recurrido al rey, que me manda al ministro, a este ministro García Margallo, diciendo que es la autoridad competente. Le he contestado a la Casa Real diciendo que ese ministro es incompetente, puesto que prometió una cosa que no hace. Rajoy exactamente igual, me ha dicho que me dirija al ministro o que traspasa al ministro mi petición. El caso es que ellos lo pueden salvar si quieren. Tienen poder y tienen elementos para, con una llamada a Obama, y hacer como con Paco Larrañaga en Filipinas, que es un caso paralelo, que se traigan a Pablo Ibar a España, simplemente no como pena de muerte, pero al menos que lo pongan como cadena perpetua, que al no haber en España podría estar prácticamente, después de 20 años de cumplimiento, en el infierno, porque así se cataloga al corredor de la muerte. Eso es muchísimo peor que lo que se puede uno imaginar. Pues tendría que traerse a España, que pueden hacerlo. Eso es una de las circunstancias de que cualquier político de altura podría interceder directamente y salvar a Pablo Ibar. Pueden hacerlo. Respecto a Amnistía Internacional, ¿cuál ha sido la campaña que se ha llevado a cabo también en referencia, bueno, pues al único español que está actualmente en el corredor? Pues, como hemos comentado antes, la campaña ha sido enviada de cartas a los gobiernos, enviada de un poco también de concienciación de la ciudadanía, que es muy importante, que seamos conscientes, como hemos comentado antes, que es algo cercano, que aunque no esté en nuestro país, es algo que nos puede pasar, que un país democrático ejecute de esta forma. Comentando un poco también y apoyando lo que ha dicho el compañero, es verdad y es cierto que la legislación actual penal española se mueve un poco por los medios, ¿no? Y para comparar un poco toda la exageración que se hace con la realidad objetiva, la tasa de homicidio en España por cada 100.000 habitantes es de 0,8. Por cada 100.000 habitantes al año anualmente no se mata ni a una persona. Es una de las tasas más bajas de todo el mundo, en comparación con Estados Unidos, que es cerca de 5 personas, que contempla la pena de muerte. Entonces es cierto que este punitivismo llevado, yo creo, por cualquier ideología en el Estado, está perjudicando mucho al sistema español. Bueno, pues con esa conclusión nosotros llegamos al final, nos quedamos sin tiempo,
pero efectivamente me gustaría muchísimo agradecerle a nuestros 3 invitados. Por un lado, bueno, pues Francisco de Paula, presidente de esa asociación Vida y Libertad, que ya ha logrado, bueno, pues desde su asociación y con muchos más esfuerzos por parte, bueno, pues de otros ciudadanos españoles, liberar de esa pena de muerte a otros 2 españoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Isaac Lupiáñez por parte de Amnistía Internacional y por supuesto a Carlos Velasco, abogado penalista, que nos ha dado esa visión por parte del derecho y de la justicia. Muchísimas gracias a los 3. A ustedes decirles que el próximo miércoles tienen una cita aquí en Las Cartas sobre la Mesa a partir de las 7:30 de la tarde. Tendremos la oportunidad la semana que viene de hablar del estado de nuestras playas y sobre todo de nuestro litoral de cara al verano, así que ya saben, no se lo pierdan.